Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha cargado con una pregunta que parece simple, pero encierra un misterio profundo. ¿Por qué el mal logra infiltrarse incluso en los corazones más cercanos a lo divino? Esta historia no comienza con guerras, ni con reinos, ni con dioses olvidados. Comienza con una familia, la primera familia de la tierra. Adán y Eva, expulsados del paraíso, intentaban construir una nueva vida lejos del Edén. Entre la tierra y el sudor, entre lágrimas y esperanza, nació su primer hijo, Caín. Su madre, con un suspiro de alivio y fe, dijo: «He adquirido un varón con la ayuda del Señor». En ese momento no imaginaba que en sus brazos sostenía al hombre que cambiaría para siempre la historia del mundo. Con el paso del tiempo, llegó Abel, el segundo hijo. Y aunque compartían la misma sangre, el destino los separó desde el inicio. Abel encontraba paz entre los rebaños, en el suave balido de las ovejas y el murmullo del viento sobre los pastos. Caín, en cambio, trabajaba la tierra. Día tras día, el sol quemaba su espalda mientras el suelo, seco y obstinado, le recordaba la maldición que pesaba sobre sus padres: «Con el sudor de tu frente comerás el pan». Ambos crecieron con un propósito, pero también con una sombra que los seguía desde el Edén, el deseo de ser vistos por Dios. Cuando llegó el momento de ofrecer sacrificios, Caín presentó los frutos de su trabajo, los granos, las cosechas, los frutos de la tierra. Abel, por su parte, llevó los mejores corderos de su rebaño, los primogénitos, y los ofreció con devoción. Y fue entonces cuando el silencio del cielo se rompió. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero la de Caín la ignoró. Nadie sabe exactamente por qué. Algunos dicen que no era lo que ofreció, sino como lo hizo, que el corazón de Caín estaba lleno de orgullo y resentimiento. Otros aseguran que su sacrificio no tenía vida, no había entrega, solo apariencia. Pero lo cierto es que, en ese instante, algo se quebró dentro de él. Su mirada cambió, su respiración se volvió pesada, y una oscuridad que ni siquiera él mismo entendía empezó a crecer en su pecho. Su semblante se ensombreció. Y fue entonces cuando una voz, la voz de Dios, resonó en su mente: «¿Por qué te enfureces, Caín? ¿Por qué se ha decaído tu rostro? Si haces lo correcto, serás aceptado. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando. Su deseo es dominarte, pero tú debes dominarlo». Esas palabras fueron una advertencia y una oportunidad. Pero el orgullo es un fuego que consume rápido. Caín no escuchó. En su interior ya no había espacio para la reflexión, solo para el eco del rechazo. Se sintió invisible ante Dios, inferior ante su hermano, y traicionado por el mismo cielo. Esa noche, mientras todos dormían, el peso de su ira lo mantenía despierto. Miraba las estrellas, las mismas que alguna vez observaron a sus padres en el paraíso, y se preguntaba: ¿por qué a mí no? Cada pensamiento se volvía más oscuro, más denso. La envidia se convirtió en un veneno, y ese veneno empezó a transformar su alma. Días después, Caín se acercó a Abel con una aparente calma. «Ven, salgamos al campo», le dijo. No había odio en su voz, al menos no uno visible. Era un tono suave, casi fraternal. Abel, inocente, lo siguió. Caminaban juntos entre los pastos, bajo un sol tibio, como lo habían hecho tantas veces antes. Pero en el corazón de Caín, el pecado que Dios le advirtió ya había cruzado la puerta. Ese instante marcaría el primer derramamiento de sangre de toda la humanidad. El campo se tiñó de silencio. Los pájaros huyeron. Y la tierra, la misma tierra que había recibido las manos trabajadoras de Caín, ahora recibió algo mucho más oscuro: la sangre de su hermano. El aire se detuvo. Caín respiraba con fuerza, con las manos manchadas, mirando a su alrededor como si el mundo entero hubiera desaparecido. Por primera vez, entendió lo que significaba estar completamente solo. Lo que Caín no sabía era que el acto que acababa de cometer no solo rompería su vida, sino que abriría una herida que resonaría en cada generación futura. Porque en ese momento, el amor se enfrentó al rencor, la obediencia al orgullo, y el ser humano reveló por primera vez su capacidad de destruir lo que más ama. ¿Y tú, cuántas veces has sentido que haces todo bien, pero no eres visto? ¿Cuántas veces el silencio de la vida te ha hecho sentir rechazado? Quizás, sin darte cuenta, también hayas estado al borde de esa misma puerta que Caín decidió cruzar. Si quieres entender qué ocurrió después, y por qué Dios no destruyó a Caín en ese mismo instante, quédate hasta el final. Lo que viene a continuación revelará uno de los secretos más inquietantes del Génesis. Caín permanecía inmóvil frente al cuerpo de su hermano.
El sonido del viento entre los árboles se mezclaba con el murmullo de su respiración temblorosa. No había gritos, no había testigos. Solo el peso insoportable de lo que acababa de hacer. El primer asesinato del mundo. Por un instante, creyó que nadie lo sabría. Que podía enterrar su culpa bajo la tierra, esconderla con las mismas manos que acababan de sembrar la muerte. Pero la tierra no olvida. Y mucho menos calla. Mientras Caín cubría el cuerpo de Abel, un silencio extraño cayó sobre el campo. Los animales se detuvieron, el aire se volvió espeso, y el cielo pareció oscurecerse. En ese instante, una voz, profunda y penetrante, rompió el silencio. No venía del exterior, sino de su interior. Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Caín contuvo la respiración. Por un segundo quiso responder con la verdad, pero el miedo fue más fuerte. No lo sé, murmuró. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Entonces la voz se volvió más firme, como si toda la creación se estremeciera ante sus palabras. ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín cayó de rodillas. Sus manos, aún manchadas, temblaban. Por primera vez, entendió el peso de la palabra culpa. Dios no necesitaba testigos. No había manera de ocultar lo que había hecho, porque la tierra misma, la que había trabajado y cuidado, se había convertido en su acusadora. Maldito seas de la tierra, continuó la voz. Ella abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres el suelo, ya no te dará su fuerza. Serás errante y fugitivo sobre la faz de la tierra. Esas palabras lo atravesaron como cuchillos. Todo lo que amaba, la tierra, su hogar, su propósito, se desvanecía en un solo decreto. Caín gritó, desesperado: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me arrojas lejos de tu presencia, seré un vagabundo en el mundo, y cualquiera que me encuentre me matará. Pero incluso en medio de la condena, ocurrió algo inesperado. Dios no respondió con furia. No lo destruyó. No lo borró de la faz de la tierra. En cambio, dijo: no será así. Cualquiera que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces, el Creador hizo algo que desconcertó incluso a los ángeles. Colocó una marca sobre Caín. Un símbolo misterioso, una señal que lo protegería del mismo destino que él le había dado a su hermano. Imagina eso por un momento. El primer asesino de la historia, recibiendo no una muerte inmediata, sino una vida eterna de soledad, bajo la mirada del cielo. No había mayor castigo que vivir sabiendo lo que había hecho. Esa marca, cuyo verdadero significado se ha perdido con el tiempo, se convirtió en un misterio que aún hoy causa debate. Algunos creen que fue un acto de misericordia, otros, un sello de maldición. Pero una cosa es segura, representaba el inicio de algo mucho más profundo. Una advertencia para toda la humanidad. Porque en Caín, Dios no solo castigó el crimen, sino que mostró una verdad aterradora: incluso el peor de los actos no queda fuera de su control. No hay rincón del alma donde él no pueda entrar. Caín se alejó, errante, hacia una tierra llamada Nod, al oriente del Edén. Un lugar sin rumbo, sin raíces, sin memoria. Cada paso que daba lo alejaba más de la voz de Dios y más cerca del eco de su propio arrepentimiento. La soledad se volvió su compañera, y el silencio, su juez. Pero el tiempo, incluso para los malditos, continúa. Caín encontró una mujer, tuvo un hijo llamado Enoqui, buscando redención o tal vez huir de su pasado, construyó una ciudad. La primera ciudad de la historia. Paradójicamente, el hombre condenado a vagar se convirtió en el fundador de las civilizaciones humanas. Así nació la primera sociedad. No del amor, sino del dolor. No de la pureza, sino del pecado. Una humanidad que, desde sus cimientos, cargaba la herencia del crimen y la culpa. Generaciones después, de la línea de Caín surgirían inventores, músicos, artesanos, pero también guerreros y hombres violentos. Entre ellos, Lamec, un descendiente que pronunció unas palabras inquietantes. Si Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será 70 veces 7. Era una declaración de poder y desafío. Como si el eco del pecado original siguiera vivo, más fuerte que nunca. El espíritu de Caín, el impulso de dominar, de vengarse, de poseer, había nacido para quedarse. Y así, la humanidad se dividió entre aquellos que buscaban reconciliarse con Dios, y aquellos que, como Caín, se alejaron cada vez más, construyendo un mundo a su medida. Pero, ¿por qué Dios permitió que Caín viviera? ¿Por qué proteger al culpable del primer asesinato?
Esa pregunta ha desconcertado a filósofos, teólogos y creyentes durante siglos. Algunos dicen que fue un acto de misericordia divina. Otros, que fue una advertencia, un espejo para que el ser humano nunca olvide hasta dónde puede llegar su propio corazón. Tal vez Dios no mató a Caín porque sabía que su historia sería un recordatorio eterno del precio de la envidia y la desobediencia. Una lección escrita no en piedra, sino en sangre. Y si estás escuchando esto, es porque esa historia sigue viva. Porque cada vez que el orgullo te impide alegrarte por el éxito ajeno, cada vez que el rencor se apodera de tu mente, el eco de Caín vuelve a sonar. Y la pregunta de Dios sigue siendo la misma: ¿dónde está tu hermano? Si esta historia te está haciendo pensar, suscríbete ahora mismo. No por costumbre, sino porque lo que viene a continuación te revelará algo que pocas personas se atreven a cuestionar: el verdadero significado del linaje de Caín y cómo su maldición podría seguir entre nosotros hoy. ¿Estás listo para saberlo? El tiempo pasó. Generaciones nacieron y murieron bajo el legado del primer hombre maldito. Pero el nombre de Caín no desapareció. Era un susurro entre los hombres, una advertencia que viajaba con el viento: no repita su error. Sin embargo, cuanto más se expandía la humanidad, más fuerte se hacía la sombra de Caín. Su linaje prosperó. Su hijo Enoc fundó una ciudad, una fortaleza erigida sobre el miedo, la culpa y el deseo de sobrevivir lejos de Dios. De esa línea surgieron hombres de gran talento, pero también de corazones endurecidos. Jabal, el padre de los nómadas y ganaderos. Jubal, el inventor de la música y el sonido. Tubal-Caín, el primer forjador de hierro y bronce, creador de herramientas y de armas. Fue así como el conocimiento, el poder y la violencia se unieron en la sangre de Caín. Y entre ellos nació Lamec, un hombre arrogante y peligroso. Él rompió la pureza del vínculo original, tomando dos esposas, Ada y Sila. La corrupción ya no era una sombra, era una forma de vida. En una escena inquietante, Lamec les dijo con voz altiva: he matado a un hombre por herirme, a un joven por golpearme. Si Caín fue vengado 7 veces, yo lo seré 70 veces 7. Aquellas palabras marcaron un antes y un después. Era como si el pecado se hubiera transformado en orgullo. Lo que en Caín fue culpa, en Lamec se convirtió en desafío. La maldición ya no se escondía, se proclamaba con orgullo. Mientras tanto, en otro rincón del mundo, Adán y Eva, devastados por la pérdida de Abel, recibieron un nuevo hijo, Set. Su nacimiento trajo una esperanza silenciosa. Eva, con lágrimas en los ojos, dijo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. A través de Set, una nueva línea comenzó, una descendencia que volvería a invocar el nombre de Dios. 2 caminos se levantaron entonces en la historia humana, el de Caín y el de Set, el de la rebelión y el de la fe. Desde entonces, cada generación ha tenido que elegir a cuál pertenece. Pero hay algo más profundo en todo esto. La marca de Caín no fue solo una señal física, fue un símbolo eterno. Representa la desconexión del ser humano con su creador, el momento en que la ambición reemplazó la obediencia. Es la cicatriz espiritual de toda la humanidad. Porque, aunque Caín fue el primero, no fue el último. Su espíritu sigue vivo en cada acto de egoísmo, en cada envidia disfrazada de indiferencia, en cada odio que florece en silencio. El mundo moderno, con toda su tecnología y poder, no está tan lejos del campo donde Caín derramó la sangre de su hermano. Hoy seguimos construyendo ciudades, inventando cosas, creando maravillas, pero también seguimos luchando contra los mismos demonios. El deseo de ser vistos, reconocidos, admirados, aunque eso signifique pisar al otro. Mira a tu alrededor: guerras, injusticias, divisiones, competencia sin límite. Todo nace del mismo lugar que destruyó a Caín, el corazón que no soporta ver que otro es aceptado. Y mientras eso exista, la marca seguirá presente. Pero no todo está perdido. Porque así como Dios protegió a Caín de la muerte, también nos deja una puerta abierta para la redención. Esa marca, aunque era maldición, también fue un recordatorio de que incluso el más perdido puede seguir respirando bajo la mirada divina. No para vivir cómodo, sino para tener la oportunidad de cambiar. Caín caminó errante toda su vida, pero tú no tienes que hacerlo. No necesitas cargar con la misma marca. La lección de esta historia no es el castigo, sino la advertencia: el pecado está siempre a la puerta, esperando. Pero también está la posibilidad de elegir diferente, de dominarlo antes de que te domine. La historia de Caín y Abel no es un cuento del pasado. Es el espejo en el que la humanidad se sigue mirando cada día. Cada vez que destruyes con tus palabras,
Cada vez que rechazas sin motivo, cada vez que eliges el orgullo sobre la empatía, Caín revive en ti. Y aún así, Dios sigue preguntando, ¿dónde está tu hermano? No para condenarte, sino para recordarte que fuiste creado para cuidar, no para destruir. Tal vez el verdadero final de esta historia no está en el Génesis, sino en cada uno de nosotros. En decidir si seguimos caminando como hijos de Caín, o renacemos como hijos de Set. Porque mientras haya un corazón dispuesto a escuchar, la voz de Abel seguirá clamando desde la tierra. No pidiendo venganza, sino justicia. No exigiendo castigo, sino recordando que, incluso en medio del pecado, aún hay esperanza. Y si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti también quiere entender esa verdad. No dejes que esta historia se pierda entre millones de videos más. Dale un propósito, comparte este mensaje, suscríbete, y únete a los que buscan mirar más allá del mito, para descubrir el mensaje oculto que la humanidad lleva ignorando desde el principio. Porque la historia de Caín no terminó en el campo donde cayó Abel, todavía sigue escribiéndose. Y tú decides de qué lado estar.